Antes de ser emperatriz, fue una niña que creció entre el barro, los gritos y las sombras del hipódromo de Constantinopla. Teodora, hija de un domador de osos del circo bizantino, nació en la miseria, rodeada de los excesos del espectáculo y los placeres más turbios de la capital imperial. Desde pequeña aprendió que en el imperio bizantino la belleza podía ser un arma tan poderosa como una espada, y que el cuerpo podía abrir puertas que la nobleza jamás permitiría por sangre. A los 13 años ya actuaba en los teatros donde se mezclaban comedia, sátira y deseo. Su talento para la provocación escandalizaba y fascinaba a la vez. Los cronistas posteriores la describieron con desprecio, acusándola de libertina y manipuladora, pero esa misma habilidad para dominar a los hombres se convertiría en su arma más mortal. Detrás de cada gesto sensual, Teodora estaba aprendiendo el lenguaje del poder. Mientras la élite se reía de sus orígenes, ella observaba, memorizaba y esperaba. Su ascenso no fue producto del azar, sino de una inteligencia feroz y una ambición sin límites. En un imperio gobernado por hombres, Teodora descubrió el secreto que cambiaría la historia: que el deseo podía ser la forma más pura de dominación. Lo que nadie imaginaba era que aquella muchacha del circo se transformaría en la mujer más peligrosa del imperio bizantino. Justiniano no era aún el gran emperador que transformaría Bizancio. Era un funcionario brillante, ambicioso y solitario, fascinado por las ideas más que por las pasiones. Hasta que conoció a Teodora, la encontró en una función del circo, rodeada de rumores, risas y escándalos. Pero lo que capturó su atención no fue su belleza, sino su mirada, fría, calculadora, imposible de leer. Aquel encuentro marcaría el destino del imperio. Los nobles lo consideraron una locura. Una actriz, hija de un domador de animales, no podía aspirar al trono, pero Justiniano desobedeció a todos. Desafió al Senado, a la Iglesia y hasta a su propia tía, la emperatriz Eufemia, que prohibió el matrimonio. Sin embargo, cuando Eufemia murió, Justiniano no esperó ni un día. Se casó con Teodora y juntos formaron una alianza que cambiaría la historia. Ella no fue una consorte sumisa. Participaba en los consejos, leía informes secretos y daba órdenes directas. Su influencia era tan evidente que los enemigos del emperador comenzaron a temerla más a ella que a él. Teodora no solo compartía el lecho del poder, lo controlaba. Lo que había empezado como una historia de deseo, se convirtió en una asociación política tan poderosa que el imperio bizantino entero tembló ante su fuerza combinada. Una vez en el trono, Teodora transformó el corazón del imperio bizantino. Las crónicas hablan de una corte que, bajo su mando, se convirtió en un escenario de lujo, intriga y deseo. Los templos resplandecían, pero los pasillos del gran palacio escondían secretos más oscuros que cualquier guerra. Funcionarios, generales y obispos competían no solo por el favor del emperador, sino por una mirada de Teodora, la mujer que ahora decidía quién ascendía y quién caía. Los rumores se multiplicaban. Se decía que mantenía un círculo de confidentes femeninas, mujeres de los burdeles y del teatro a las que protegía y usaba como espías. Su red llegaba hasta los rincones más secretos de Constantinopla. Los mismos nobles que la despreciaban en público temían su poder en privado. Ninguna confesión era segura, ningún deseo quedaba oculto cuando Teodora lo ordenaba. Los enemigos del trono la acusaban de usar el placer como método de control. Decían que las noches del palacio eran festines de seducción, donde se negociaban alianzas y traiciones bajo el pretexto de la diversión. Verdadero o no, el mito funcionó a su favor. Cada rumor aumentaba su poder. Teodora había comprendido una verdad que el imperio aún no aceptaba, que el escándalo podía ser una herramienta política tan efectiva como el miedo. En el año 532, Constantinopla se convirtió en un infierno. Lo que empezó como una revuelta en el hipódromo, una simple disputa entre facciones rivales, los verdes y los azules, se transformó en una insurrección masiva. La ciudad entera clamaba contra Justiniano. Las calles se llenaron de fuego, los templos fueron saqueados y el propio palacio imperial estuvo a punto de caer. En medio del caos, los consejeros suplicaban al emperador que huyera por mar antes de ser capturado. Justiniano vaciló. Teodora no. Los que han llevado la púrpura no deben vivir para verla despojada. Sus palabras, registradas por Procopio, detuvieron la huida. Con una sola frase cambió el destino del imperio. Su voz fue más fuerte que los gritos del pueblo. Ordenó resistir. Mandó llamar a los generales Belisario y Mundo. Les entregó sus joyas para financiar el contraataque y los envió a aplastar la revuelta. Cuando el humo se disipó, 30.000 cuerpos cubrían la arena del hipódromo. Justiniano había recuperado su trono, pero la victoria tenía un nombre: Teodora. En ese día de sangre y fuego, la emperatriz demostró que su poder no era decorativo ni simbólico. Mientras los hombres dudaban, ella actuaba.
La mujer que había nacido entre el polvo del circo acababa de salvar el imperio con la misma fuerza con la que lo había conquistado. Después de la rebelión de Nika, Teodora ya no era vista solo como emperatriz, sino como un poder independiente dentro del trono. Su influencia creció en la sombra. Organizó una red secreta de informantes, cortesanas, sirvientes y eunucos que se infiltraban en banquetes y templos, escuchando lo que nadie debía oír. Ningún noble, general o sacerdote estaba a salvo de su mirada invisible. Si alguien pronunciaba su nombre con desprecio, podía desaparecer sin explicación. Su control no era solo político, también psicológico. Conocía las debilidades de cada uno: el deseo, la codicia, el miedo. Muchos hombres poderosos le debían favores o silencio. Las crónicas de Procopio, aunque escritas desde el odio, coinciden en un punto: Teodora gobernaba desde la mente. No necesitaba levantar la voz ni blandir la espada. Bastaba con una orden susurrada para cambiar el destino de un hombre. Los que intentaron desafiarla cayeron. Algunos fueron desterrados, otros envenenados lentamente. Pero lo más temido era su habilidad para convertir a enemigos en aliados, y luego usarlos contra sí mismos. Constantinopla se transformó en un tablero de ajedrez, y cada movimiento estaba calculado por ella. Teodora había demostrado que el verdadero poder no se imponía por la fuerza, sino por el control absoluto del miedo. Hacia el final de su reinado, un escándalo sacudió Constantinopla. Rumores hablaban de un monasterio secreto donde Teodora enviaba a las mujeres que amenazaban su poder. Algunas eran antiguas amantes de Justiniano, otras esposas de nobles influyentes, y unas pocas cortesanas que sabían demasiado. Oficialmente era un convento de arrepentimiento, pero las crónicas lo describen como una prisión encubierta donde las internas desaparecían sin dejar rastro. Nadie se atrevía a preguntar qué ocurría dentro de esos muros. Quienes lo hicieron murieron en circunstancias sospechosas. Procopio, en su obra secreta, insinuó que Teodora utilizaba el monasterio como herramienta política y personal. Eliminaba rivales mientras mantenía intacta su imagen de piadosa emperatriz. Cada desaparición reforzaba su autoridad. El miedo, una vez más, fue su mejor arma. Al mismo tiempo, su influencia sobre Justiniano se volvió absoluta. Las leyes que protegían a las mujeres y prohibían la prostitución forzada llevaban su sello. Pero esa aparente compasión era también una forma de borrar su pasado y controlar a las que eran como ella. Teodora se había convertido en la dueña de su propia redención. Y lo más irónico es que, en ese proceso, había aprendido a ejercer la crueldad con la precisión de un sacerdote. Con los años, el cuerpo de Teodora comenzó a traicionarla. Los médicos de palacio hablaban en susurros de una enfermedad misteriosa, fiebres que regresaban, dolores insoportables, manchas que aparecían en la piel como señales de una maldición. Ninguno se atrevía a pronunciar un diagnóstico. Justiniano, desesperado, ordenó traer sanadores de Egipto y Persia, pero nada funcionó. La mujer que había doblegado imperios empezaba a ser vencida por algo que no podía controlar. Aún enferma, siguió gobernando. Recibía embajadores desde su lecho, cubierta por velos púrpuras para ocultar el deterioro de su rostro. Las crónicas dicen que, incluso en sus últimos días, su mirada seguía infundiendo terror. Algunos la creían poseída por fuerzas oscuras, otros castigada por los pecados que cometió en nombre del poder. Pero nadie se atrevía a mostrar compasión. Teodora había enseñado al imperio a temerla, no a amarla. Murió en silencio, sin confesión, rodeada de sirvientes que no sabían si llorar o celebrar. Justiniano nunca volvió a casarse. Mandó construir templos y santuarios en su memoria, como si buscara redimirla ante los dioses. Pero en las calles el pueblo susurraba otra versión, que la emperatriz no había muerto, sino que su espíritu seguía vigilando el trono, custodiando el poder que jamás estuvo dispuesta a compartir. Tras su muerte, el nombre de Teodora se volvió tabú. Los cronistas oficiales la recordaban como una santa reformadora, pero en los pasillos del poder se susurraban historias que los escribas no se atrevían a escribir. Algunos afirmaban que había dejado una red de espías activa incluso después de su muerte. Otros, que los eunucos más cercanos a ella seguían ejecutando órdenes en su nombre. Su sombra se extendía más allá del sepulcro. Pero el verdadero legado de Teodora fue más profundo. En un mundo donde las mujeres eran adornos o moneda de cambio, ella se convirtió en estratega, juez y verdugo. Su ascenso desde los burdeles hasta el trono imperial fue una ofensa a las jerarquías del mundo bizantino, y aunque su poder se construyó sobre el miedo y la manipulación, también abrió grietas en un sistema que negaba toda voz femenina. Justiniano continuó gobernando, pero sin ella su imperio perdió el alma oscura que lo mantenía unido.
Las leyes inspiradas por Teodora sobrevivieron siglos, protegiendo a las mujeres que ella misma habría castigado. Esa contradicción la hizo eterna. Su historia fue censurada, distorsionada, convertida en mito. Pero entre ruinas y manuscritos quemados, aún resuena su advertencia: el poder no tiene género, solo precio. Tras la muerte de Teodora, la corte bizantina emprendió una limpieza silenciosa. Archivos fueron sellados, crónicas reescritas, testigos exiliados. Los escribas imperiales recibieron la orden de borrar cualquier alusión a los excesos del palacio, las fiestas secretas, las intrigas eróticas, los pactos sellados entre almohadas y juramentos de sangre desaparecieron de los registros. Roma había dejado su herencia en el mármol, pero Bizancio prefería la niebla, un poder que se mantenía oculto tras los velos de la fe. El deseo se convirtió en un tema prohibido, un fantasma en las paredes del palacio. Sin embargo, los rumores sobrevivieron entre monjes y mercaderes. Decían que existían pergaminos escondidos en los monasterios del monte Athos, relatos que describían cómo la emperatriz usó el placer como instrumento de dominación. Los clérigos, temiendo la corrupción moral del imperio, quemaron los textos que pudieron encontrar. Pero los susurros persistieron. En ellos, Teodora no era solo una emperatriz. Era el espejo de un imperio que se excitaba con su propio poder y se avergonzaba de su reflejo. Su historia fue la del deseo reprimido convertido en ley, de la pasión transformada en dogma. Y aunque los cronistas quisieron borrar su sombra, cada intento de silenciarla la hizo más inmortal. Décadas después de su muerte, un rumor estremeció Constantinopla. En los sótanos del Gran Palacio habría sido hallado un manuscrito sellado con el emblema personal de Teodora. Nadie sabía quién lo había escondido, pero los monjes que lo abrieron aseguraron que contenía confesiones escritas con su propia mano. Detallaba alianzas secretas, pactos de placer con senadores, e incluso rituales realizados para asegurar la lealtad de Justiniano. Quienes lo leyeron murieron poco después, algunos envenenados, otros desaparecidos sin dejar rastro. El manuscrito fue declarado herético y destruido, pero copias comenzaron a circular en la clandestinidad, cruzando siglos envueltas en misterio. Algunos historiadores modernos afirman haber hallado fragmentos que coinciden con descripciones de fiestas imperiales que jamás fueron registradas oficialmente. Más allá de las leyendas, el mito de Teodora sigue vivo porque encarna el lado más oscuro del poder, la fusión entre fe, deseo y ambición. En un mundo donde las mujeres eran silenciadas, ella eligió ser temida antes que olvidada. Su historia no fue escrita con tinta, sino con fuego, y ese fuego aún arde en los pasillos del antiguo Bizancio, donde el eco de su nombre sigue prohibido, pero imposible de callar.